Saludos amigos, con ustedes de nuevo en otra entrega de su programa Consulta Participativa. Hoy, como pueden ustedes escuchar, disfónico, con lo que se llama los residuos de toda una afección gripal de toda una semana, Lilian. ¿Cómo lo aguanta? ¡Ey! Los amigos televidentes esperaban a Jessica Reyes, pero Jessica está en una asignación especial personal y yo no me quedo solo. Yo tengo que tener una dama a mi lado. Y Paridad, igual a igual se llama eso. he convocado a mi buena amiga, la periodista Lilian Mateo, que siempre hemos estado en este caminar de consulta participativa, siendo una de las fundadoras conmigo y con Robinson Basten. Vamos a mandarle un saludo. Vamos a mandarle un saludo. Y que donde quiera que estés. Hasta a nuestro apreciado Robinson Basten. Y nada, con todo el ánimo, con todo el cariño, como siempre, con contenido de alto interés. Hoy vamos a tratar de hablar de temas interesantes que no solamente a ustedes, amigos de Consulta Participativa, sino que a nosotros también nos interesa nutrirnos de estos excelentes mercadólogos y periodistas que tendremos con ustedes. Nosotros de inmediato vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestros comentarios. Amigos, Cerdocentro, lo nuestro. Cerdocentro con su exquisito almuerzo empresarial y con su nuevo menú ampliado que incluye costillita, petit salé, chuletas, deditos, longaniza, salchicha de desayuno normal, salchicha barbecue, en fin, un menú hecho para todos gustos y sobre todo la tradicional pierna asada de Cerdocentro. Cerdocentro está en la 27 de febrero, esquina privada, y está el cerdito contento de Cerdocentro esperándolo para almorzar con usted y para compartir los gustos de la carne de cerdo. Cerdocentro tiene el teléfono 809-530-6613 y está esperando para compartir con usted un buen almuerzo. Y Olivares Cabrera y Asociados, consultores, auditores, asesores financieros, igualas contables, experto en constitución de compañía, leyes laborales, experto en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares Cabrera y Asociados es que una vez usted le contacta, su negocio vaya como esa imagen de la curva de valores creciente, vaya en ascenso. Olivares Cabrera y Asociados está en la avenida Independencia, kilómetro 10,5, en la Torre Atalaya del Mar, en la suite A223, y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. O escríbale, contáctelo por email a delioolivares@hotmail.com. Recuerde, Olivares Cabrera y Asociados. Y por otro lado, recordarle, amigos, que ya no hay por qué ocultar su sonrisa. Usted no tiene por qué ocultar su sonrisa porque la doctora Lourdes Sarina Opelman, quien es especialista en prótesis y reconstrucción bucal, está presta a brindarle todos los servicios para su salud y la estética bucal. La doctora Opelman también le ofrece los servicios de endodoncia, ortodoncia, periodoncia, implantes, coronas y puentes, cirugía bucal, en fin, todo lo que tiene que ver con su salud bucal y la estética de su sonrisa. La doctora Opelman trabaja exclusivamente por cita y está en los teléfonos 809-533-2000 y 809-846-0582. El gabinete de la doctora Opelman está en la avenida Rómulo Betancourt, en la suite 205, en la Plaza Madelta, en Bella Vista. Recuerde, no oculte más su sonrisa. Amigos, y el comentario de esta tarde
es un comentario que tengo que iniciar muy triste. Lilian, el caso de el presunto asesinato de este joven monaguillo, supuestamente cometido por un sacerdote. Supuestamente no, disculpe, él lo acaba de admitir. ¿Ya lo admitió? Sí, y la Procuraduría General está dando todas las informaciones de que se están en estos momentos desde las 3 de la tarde con lo que es el papeleo, la elaboración del expediente para someterlo a la justicia y en el día de mañana conocerle la famosa medida de coerción. O sea que este niño, Lilian, que estaba siendo guiado espiritualmente por este sacerdote desde que tenía 10 años, 10 años, y este individuo sostenía una relación con sexual, con este niño desde los 10 años, y termina asesinándolo por celos. Señor. Pero ¿dónde? Ay, Dios, uno tiene que controlarse, amigos televidentes, porque, Señor, perdóname de manera pública, porque ¿dónde estaba Dios? Un niño que ha sido manipulado, don Ricardo, desde los 10 años, le atrapó el desarrollo emocional a ese niño. Hoy lo termina a martillazo. Y a martillazos, lo asesinó a martillazos. Es que la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Hay que decir que todo el mundo tiene su libre albedrío. Y si tienes tu libre albedrío, tú eres un sacerdote, te supones, tú estás formado para servir a ese Dios y estás formado para guiar almas, para salvar almas. Eso es lo que te enseñaron, esa es la doctrina, esa es tu formación. Entonces, este desenlace. Don Ricardo, ahí hay dos temas que podríamos amanecer debatiéndolo, que surgen de ese lamentable hecho. ¿Cuáles son? Bueno, la iglesia necesita de una vez por todas admitir que la mayoría de de sus funcionarios, representantes a nivel mundial, son varones y que los varones tienen lo que le llaman la hormona y tienen unos órganos que funcionan y que necesita ya que se apruebe ese matrimonio para que menos niños en el mundo, porque no es solo República Dominicana, sean diariamente violados por un famoso impedimento de lo que se llama una emoción hormonal normal de un ser humano. Normal, ¿hasta dónde la iglesia va a llegar? Y natural, el instinto sexual, instinto sexual exactamente. Es normal. Ahora bien, la iglesia, en la persona del Papa Francisco, está trabajando sobre eso, pero es como tú dices, es un roce, esto es una cuestión de cientos de años, donde los individuos con todas sus hormonas, como tú señalas, con su instinto sexual, con su formación natural, están impedidos o se someten voluntariamente a una abstinencia sexual. A una abstinencia sexual que luego no pueden reprimir, porque el asunto es que luego no pueden reprimir esa abstinencia sexual. Realmente que es horroroso, y hay que ver hasta dónde, como siempre hago un llamado a los padres. ¿Ese es el otro punto? Ese es el otro punto. ¿Cómo es posible que los padres no vigilen, no estén atentos de sus hijos hasta el punto de ver su comportamiento, cómo llega la piel a su casa, por qué tiene dinero, por qué un sacerdote tiene que darle dinero a mi hijo? El mismo padre del menor admitió que el sacerdote le daba dinero a ese menor, que era monaguillo. Pero ¿hasta dónde un padre entrega a sus hijos a la custodia de un desconocido? De uno que vestido de pastor está lleno de todo lo que son los pecados y los deseos sexuales y naturales, carnales. O sea, ¿hasta dónde un padre es responsable de soltar su hijo
como si se lo estuviera entregando al mismo divino y entregándolo a un paraíso terrenal. Los padres somos los responsables de formar nuestros hijos. Los padres somos los responsables de conducir nuestros hijos. Los padres somos los responsables de darle las nalgadas necesarias a los hijos y de reprimirlos hasta donde nosotros entendamos para lograr de ellos su formación. Todos los padres somos responsables de lo que acontece con nuestros hijos, y más si son menores. Y más si son menores. Entregar, a mi juicio, entregar un hijo es liberarse, es una forma de usted soltar eso, soltar esa responsabilidad. Eso es horroroso, Lilian. Es horroroso pensarlo. Dirán muchos creyentes que los padres, creyendo en su propia iglesia, y que en vez de que el niño esté en la calle tiguereando, como decimos los dominicanos, pues sí, está en la iglesia. Está en la iglesia. Pero ¿hasta qué punto la iglesia es positiva? Seguro. Y será la propia iglesia quien tenga que hacer su autorreflexión, porque cada día habrá menos feligreses dentro de los templos debido a esa aberración de sus miembros. De sus sacerdotes, de sus miembros, realmente. De sus miembros, y hay que señalarlo y hay que decirlo. Hay sacerdotes, hay santos varones realmente en la iglesia católica, y han habido santos varones, pero también en una institución mundial donde hay tantas condiciones, como decimos, Lilian, individuales y tantas condiciones humanas. Pero Dios, no escapamos, no sé, solamente apelar al divino, para que sea el divino, Lilian, el que guíe realmente las almas. Quien guíe las armas. Pero ¿y cómo es posible que un hombre que lee la Biblia, que llama a la ciudadanía a temerle a Dios, él no le tuvo temor a Dios, quitándole la vida a ese joven? Es increíble, eso es pensarlo, es horroroso, Lilian, realmente es algo que ni pensarlo. Y el otro tema, Lilian, que siempre converso brevemente con ustedes, amigos televidentes, es lo que digo. Amigos, amigas, la mujer no es un objeto, propiedad de nadie, que usted compra para uso y usufructo hasta donde usted quiere y soltarlo como una prenda que se quita y se usa para su momento. La mujer es un ser humano. La mujer es la madre, es la esposa, es la hija, es la prima, es la hermana. ¿Y quién está educando para que eso sea así? Esa canción suya, ¿quién se la grabó? Eso lo digo siempre, lo repito, no voy a cansar de repetirlo. Los hombres se creen que compran mujeres y tienen derecho a golpearlas, a matarlas. Y son tan cobardes estos que cometen los feminicidios, tan cobardes que terminan quitándose la vida. Quitarse la vida no es de macho, no es de guapo. Es de cobarde. Es de cobardes. Porque sabe que quitó una vida y que no debió quitarla. Y no tiene la valentía de afrontar la sociedad y de afrontar lo que le viene en los tribunales y las condenas morales y las condenas sociales. La mujer no es un artículo más. Bueno, le sugiero que traiga aquí por lo menos a 3 psiquiatras y 2 psicólogos, porque esto es un problema de salud mental masculina. Tenemos para el día 22, en este programa de consulta participativa, tendremos profesionales de la materia, tratando el caso porque realmente es ya alarmante, Lilian. Esto no es ni que tolerancia cero, ni que no le ponga la mano a una mujer. Todas esas campañas han fracasado. Nada que ver. Han fracasado. Eso es cuestión, acciones de la sociedad y de la justicia, pero acciones, sin contemplaciones. Amigos, vamos a una pausa y retornamos en breve con nuestro invitado. Bien, amigos,
A propósito del comentario anterior, tenemos ahí, Lilian, una información de último minuto sobre Sí, este sacerdote. o sobre este horrendo hecho. Realmente quiero leerlo, sobre todo para que los padres tomen reflexión sobre esto. Oiga bien, como dice, con expresiones de impotencia y consternación al narrar el asesinato del monaguillo Fernelis Carrión Sabiñón, de 16 años de edad, su tía Clemencia Nolasco llora impasiblemente por dentro y lanza una pregunta sin respuesta ante los periodistas que la interrogaron hoy. ¿Cuántos más tiene el sacerdote que matar? Tiene 4 casos. ¿Por qué lo soltaron para matarme a ese muchacho? Wow, Dios mío. Entonces, junto con el sacerdote, quienes dieron la orden de libertad a ese criminal, también deben de mañana conocerle una medida de coerción. Y lo voy a dejar ahí porque tenemos un invitado y de verdad que esto es indignante. Sí, es indignante. Es indignante saber cómo lo hizo y después de lo que hizo, pero es doblemente indignante saber que tiene 4 casos judiciales y él sigue con la sotana puesta y no entre las rejas. Horroroso. También, amigos, decirle que también nos enteramos de último minuto con un abogado penalista que salió de República Dominicana hacia la República de Venezuela, fue asesinado en el aeropuerto. ¿En pleno aeropuerto? Dentro del aeropuerto, asesinado presuntamente por sicarios. Esto es la información que está llegando Calentita. calentita. Ya en la pausa tendremos más información al respecto. Pero vamos a dar la bienvenida Ay, sí. a nuestro invitado, Lilian. Hemos tomado el programa para nosotros. Yo tengo 2 invitados maravillosos hoy, que es una la periodista Lilian Mateo, Oh, mi Dios. amiga y hermana, y a Raniero Casoni. Raniero. Buenas tardes, Raniero. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Ricardo. De verdad que me gusta el nombre de consulta participativa y se parece al tema que nosotros venimos a conversar hoy acá. Sí, gracias. Raniero es experto en marketing político, es asesor, es politólogo, en fin, vamos a hablar, amigos televidentes. Consultor del Grupo 10. Consultor de un grupo Ya importante. es casi dominicano, se aplatanó. Se aplatanó, es Santo Domingo, Claro. de la República Dominicana. Ajá. Y vamos a hablar con él de temas como el marketing político, vamos a hablar de estrategias dentro del marketing político y vamos a hablar con nuestra amiga Lilian, periodista experta de larga data, y también con Raniero de noticias falsas. Pero sobre todo, don Ricardo, vamos a informarle a la ciudadanía que República Dominicana será sede en el mes de septiembre del Congreso Internacional de Comunicación Política. Sí, cierto. Y es ahí donde Casoni va a hacer un gran trabajo y es necesidad imperiosa de que tantas personas que en República Dominicana aman la política Sí. y se ponen el traje, don Ricardo, de político, pues escuchen a todos los expertos que en ese congreso van a exponer sobre cómo hacer, cómo ser un buen político, pero sobre todo cómo aplicar las estrategias, y es el amigo Raniero Casoni quien nos dirá quiénes son los expertos que estarán en República Dominicana enseñando aquí en Dominicana. Sí, y también apuntar que dentro de ese congreso habrán expositores dominicanos, comunicadores. Claro, y tenemos un panel de periodistas, noticias falsas. Un panel de noticias falsas. Y nosotros aquí con la primicia, pero vamos a comenzar preguntándole a Raniero. Raniero, ¿qué es marketing político? Bueno, el marketing político o la comunicación política es una disciplina relativamente nueva dentro de lo que es el marco de ciencia política y la comunicación social. Y es relativamente nueva porque realmente ha venido siendo una práctica. Cuando uno lee, por ejemplo, El Príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo te hablaba de teorías políticas, de estrategias políticas, pero también te hablaba de comunicación política, de la necesidad de que los mensajes tuvieran, bueno, en el caso de Maquiavelo, o temor, o amor,
para que la gente sintiera alguna de las dos y que si tenía que escoger entre alguna de las dos, el príncipe, que estamos hablando de los años 1500, tenía que hablar de que era mejor ser temido que amado. Estamos hablando de aquella época, pero realmente el padre de la comunicación política viene siendo Joseph Napolitan, que desde hace unos 50 años ha venido introduciendo esta disciplina que cada vez va cogiendo más forma en una sociedad que cada vez tiene más información y no necesariamente tiene, por eso, estar más informado, sino por el contrario puede estar hasta desinformado, y de eso es uno de los paneles que vamos a tener, que estamos hablando del panel de las noticias falsas que ya ustedes adelantaban. Estamos en una era de la posverdad, es decir, la posverdad es que todos tenemos percepciones y dentro de esas percepciones solo leemos o buscamos la información que se parece a nosotros o que nosotros entendemos que debe ser cierta o que tenemos percepciones de que eso es correcto. Acabamos de ver ahorita unas elecciones en los Estados Unidos, como Hillary Clinton y Donald Trump, y las 10 noticias más leídas durante la campaña fueron falsas. Las 10 más leídas durante la campaña. Durante la campaña. Y que eso significó en buena medida cómo Donald Trump también ganó en percepción sobre Hillary Clinton. Entonces ahí tenemos toda una concepción de lo que está ocurriendo, que hay que analizar, que hay que hablar, sobre todo porque tenemos dos fenómenos: cómo combatir las noticias falsas y cómo combatir la posverdad. Las noticias falsas son las acciones, es decir, una noticia inventada que de una u otra manera se viraliza. Pero la posverdad es cuando la percepción te hace creer que esa noticia falsa es así. Pero tomando en cuenta de que eso es una creación del marketing político en el caso de la campaña estadounidense. Claro, eso son estrategias de comunicación que están marcadas, porque ¿qué es la comunicación política? La comunicación política es entender cómo transmitir un mensaje y que llegue al público que uno desea. Para eso uno hace investigaciones y eso es importante, mis estimados políticos que están viendo hoy el programa, a la gente que le gusta la política. ¿Aquí se hace eso, don Ricardo? Bueno, aquí yo creo, por eso, yo tengo una pregunta a flor de boca, labios. de labios. Es que el marketing político, entiendo yo, es algo para vender a alguien, para mercadear a alguien. Y tengo entendido que dentro del marketing político hay creaciones perversas y hay marketing político pernicioso y marketing político beneficioso. Hábleme de eso. Bueno, como toda la disciplina tiene lo bueno, lo más o menos y lo malo. Cuando uno habla de abogados, uno habla de que los abogados tienen una biblioteca para decir que sí, una biblioteca para decir que no y una biblioteca para decir no sé, o no es posible o es improbable. Pero todo es posible. En la comunicación política, que es importante, o por lo menos la que nosotros motivamos, porque eso es importante, es la que que tiene una doble vía, un doble canal. Hay que transmitir un mensaje, pero también hay que saber escuchar. Porque estamos en una sociedad que demanda, una sociedad que ahora tiene un poder en sus manos. Yo agarro un teléfono y de inmediato ya yo puedo transmitir mi información. Y eso, y saber escuchar es muy elemental hoy en la política. Hace 10 años no era así. Hace 10 años era muy vertical, no teníamos esa horizontalidad que hoy nos dan las comunicaciones. La transformación de la sociedad en el punto de vista tecnológico y la globalización ha hecho que la comunicación política tenga que profesionalizarse aún más. Entonces, ¿hay campañas sucias? Sí, claro. Y tenemos a varios exponentes en ese tema. Nada más a ver el documental de Roger Stone, te dice cómo manejar el tema de esas noticias o esas percepciones negativas sobre los otros candidatos. Cómo explotar las debilidades de tu candidato, convertirlas en fortaleza. Pero no solo estamos hablando de un mercadeo desde el punto de vista del candidato, también estamos hablando del gobierno y la necesidad de que los gobiernos tengan comunicación fluida. Por ejemplo, si ustedes no comunican como alcalde o como ministro o como gobernador de la provincia o como presidente de la república, si usted no comunica no tiene una retroalimentación y por tanto la gente creerá que usted no está haciendo gestión. Pero Casoni, en nuestro país se está usando mucho que los presidentes no hablen. No solo Danilo Medina,
Es una forma de hacer comunicación política. El silencio es una forma de comunicación política. ¿Qué estará leyendo el presidente para evitar comentar algo? ¿Qué estará analizando? O sea, que está dentro del marketing político y se ve como una forma de hacer comunicación política. La ausencia de comunicación directa es una forma de los ejecutivos y directivos con el público. Eso es una forma. Eso es una modalidad de comunicación política. ¿Qué hace ese silencio? ¿Reconoce un estado de cosas o situaciones que están sucediendo o simplemente no las noté? No ¿Cuál es el mensaje? Cuando hay silencio es porque están esperando incluso el desarrollo de las cosas o incluso están queriendo ignorar o no darle importancia a un elemento que está presente en el ámbito político, en esa discusión, en ese debate político. Pero además, este tema va a ser muy bien abordado dentro de lo que va a ser el Congreso, que es el 21 y 22 de septiembre. Y ahí te quería preguntar, ¿puede una persona aprender en ese Congreso sobre esa profundidad de la que tú acabas de citar? Por supuesto, porque no solo vas a escuchar, sino en este Congreso vas a tener interacción con las personas, con los ponentes. Veían ahorita las imágenes de quienes van a participar. Por ejemplo, estamos hablando de Yago de Marta. Yago de Marta es el experto en speech trainer, en lo que es el orador, el debate, un experto en el tema de cómo se debe gesticular incluso dentro de una cámara o delante de un público. Todo eso lo vas a ver con Yago de Marta y Santiago Martínez, que son dos expertos en el área, que es necesario, fíjense, importantísimo, si no se comunica no existe. Entonces Yago abordará muy bien eso. Tendremos a Daniel Iboscu, que es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y experto en el tema municipal, porque vamos a abordar dentro de este congreso 4 ejes. Ya ustedes hablaban de las noticias falsas y la posverdad, pero también vamos a abordar el tema de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son las entidades más cercanas a la población y por tanto deben generar consultas participativas. Pero Raniero, es que mira, los televidentes de consulta participativa, estoy seguro porque también me lo manifiestan luego que ven los programas, quieren saber, ¿tiene el público con este congreso, como dice Lilian, la oportunidad, va a llegar al consumidor final algún resultado de este congreso? Porque hay la percepción de que el público en sentido general, con el asunto por un lado de las redes sociales, el asunto del marketing directo, el marketing objetivo y directo, la gente no sabe si tiene que escudarse para protegerse con este bombardeo de marketing político, de mentirillas a medias o mentirillas completas llevadas a lucir con el brillo de medias verdades y verdades. Entonces, los televidentes de consulta participativa quieren saber de este congreso, la experiencia que saldrá, recibirá el público más y mejor orientación en cuanto a sus expectativas y mejores mensajes del marketing político. Por supuesto, porque fíjense que además es un congreso que tiene un precio preferencial para llegar a la masificación de la información sobre el tema de comunicación política y gobierno. Ahí van a tener un precio especial hasta el 20 de agosto de 5,000 pesos y después vamos a tenerlo a $180. Hay que aprovechar esa promoción y vas a aprovechar todos los ponentes que están ahí. Es una experiencia única, es una experiencia que cambia la forma de ver la política. Van a tener ahí también oportunidad incluso de adquirir los libros que son las ediciones de las 50 mejores ponencias de cada una de las cumbres que se ha realizado. Ahí además vas a poder tener la oportunidad de interactuar con estos personajes que estamos viendo en pantalla, que son expertos en el área. Y es la oportunidad, repito, de conocer a fondo lo que es comunicación política, la fórmula de lo que es marketing, cómo se diferencia una cosa de la otra. El marketing es más mercadeo, la comunicación es la interacción entre ambos actores. Y incluso vamos a ver el tema de cómo se maneja la marca de la ciudad. Lástima que en esta oportunidad no tendremos a Tony Puig, pero tendremos a Daniel Iboscu o a Juan Carlos Gozaín, que fue gobernador del departamento de Bolívar, en lo que viene siendo Cartagena, en Colombia. Él va a explicar todo lo que fue su programa de gestión cultural y cómo lo convirtió en marca
En tu decía. opinión, Raniero, ¿cuáles han sido los resultados dentro de tu experiencia en el marketing político? Los resultados positivos salidos de marketing político destructivo al adversario o marketing político haciendo ver, haciendo notar, promocionando las calidades de tu candidato. ¿Cuáles han sido los mayores y mejores resultados? Bueno, dentro de una campaña, cualquier modalidad, y ahí Maquiavelo te dice, el fin justifica los medios. Pero los resultados, o sea, ¿ha habido mayor éxito cuando se destruye, se denota, Nosotros se difama creemos al que adversario, o cuando yo me vendo por mis calidades, mi oferta política, lo que yo tengo como aspiración, lo que quiero hacer? Bueno, vamos a poner un ejemplo, ni siquiera te voy no, lo voy a poner de forma explícita. La campaña de los Estados Unidos, Donald Trump se encargó de tener una propuesta clara sobre lo que él veía, algunas acusaciones a Hillary Clinton. Hillary Clinton, mientras que dominó la campaña, siempre tenía propuestas concretas, ella. Pero cuando Hillary Clinton empezó solo a atacar a Donald Trump, Hillary Clinton empieza a bajar dentro de su campaña y pierde las elecciones. Es decir, una campaña sucia no necesariamente te lleva al éxito. Tú dijiste el nombre, una campaña Sucia no te lleva al éxito. Yo creo más, y nosotros creemos, que una campaña de contraste, en lo que se hacen las diferenciaciones, pero con propuestas claras, es mucho más efectiva. Entonces, viene la pregunta. Cuando ustedes se dedican, se enfracan, son contratados a hacer el marketing o el mercadeo político de un candidato X a una posición X, ¿qué ustedes investigan fundamentalmente? Lo que quiere y espera la mayoría de la colectividad para ofrecerlo a través de su candidato o para hacer lucir a su candidato que lo ofrece, o realmente es como el azar, como tirar unos dados y vamos a ver si pegamos. No, fíjense, importantísimo. Tú, al escoger un candidato, y por eso los enemigos de la política que están presentes alrededor del candidato hay que tener cuidado. Y ese candidato tiene que estar consciente de que tiene que contratar consultores que sean externos, que le digan la verdad. Porque hay que investigar qué piensa la colectividad. No por eso vas a cambiar tu forma de pensar, ni tu forma de presentar tu mensaje. Lo que es que ese mensaje se va a adaptar a ese público. Es decir, nosotros, por ejemplo, creemos que el tema clientelar, que es algo típico en las campañas electorales, el tema de ofrecer por ofrecer, hay que saberlo canalizar, hay que saber comprometer al elector, pero con una fórmula que te diga hacia dónde. Cuando uno hace una investigación, no solo una encuesta, sino un focus group o una entrevista cualitativa que te construye el mensaje o la expectativa que se genera. Cuando Donald Trump empezó a hablar, en el caso de Trump, o en el caso de Macron, Macron lo que vio en su estudio, los consultores de Macron, era que los franceses querían un primer ministro cercano, que estuviera comprometido con el tema de la oferta laboral, que no hubiese tantos desempleos. Y ustedes pueden ver incluso un documental de Macron cómo incluso entra a una fábrica donde no había seguidores de él, donde incluso los sindicatos no querían a los medios y Macron mandó a sacar a los medios y habló con ellos. Es decir, eso es necesario. No por eso tienes que cambiar tu forma de pensar, sino que esa forma de pensar tiene que saber llegar. Casoni, vamos aterrizando. Vamos a aterrizar en República Dominicana. Tú que eres un experto en lo que se llama gestión pública y participación ciudadana, ¿qué tan enlazado tú percibes a los dirigentes políticos dominicanos de esa ciudadanía, de nuestra ciudadanía, y qué tan negativo puede ser esa cultura que tú hablabas de los chabacanos, en el sentido de que el político dominicano no se comporta estratégicamente, lo hace con una cultura del dar y del comprar. Y del yo soy. Entonces, a mí me gustaría realmente saber cuál es
la realidad en el laboratorio frío de ustedes como consultores con el comportamiento típico de los dirigentes políticos dominicanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la política en los últimos 5 años ha cambiado más que en los últimos 50 años. Muchos nos han comentado, es que mi fórmula siempre ha dado resultados. Yo he ganado con esta fórmula, pero actualmente esa fórmula no está dando el mismo resultado. Gobernar hoy es mucho más difícil que gobernar hace 50 años o hace 10 años, e incluso hace 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el tema de los gobiernos locales? Hay que saber escuchar, hay que saber innovar. La comunicación política de gobierno, que en este caso es muy importante, es fundamental para los alcaldes. No tienes que esperar a 1 año o a 3 meses para hacer una campaña. Y resulta mucho más beneficioso invertir en un consultor político con tiempo a invertir en los últimos 2 meses, porque ya el único recurso que te queda es el clientelismo. Entonces, la gestión pública además, Lilian, que tiene que tener una planificación hacia dónde va. Tiene que tener una política pública de vitrina. La gente tiene que conocer qué estás realizando. Y hay que generar también participación. Por ejemplo, quiero interrumpirte ahí. En nuestro país la vitrina que tenemos es una única y es la visita sorpresa de nuestro presidente, porque los funcionarios públicos no hacen lo que se llama una vitrina, no dan a conocer lo que su trabajo en ninguna de las instituciones. Solamente tenemos esa vitrina. Desde el punto de vista de marketing político, ¿es suficiente una única vitrina? No, por eso tú necesitas tener por lo menos 3 programas vitrinas y otros que sean complementarios. Sin embargo, no quiere decir que no sea exitosa, porque las visitas sorpresas tienen su éxito y lo vimos reflejado en la última elección. En el 15 de mayo del 2016 vimos cómo una gran porcentaje de población dio el sí a esa política pública. Entonces ustedes los consultorios aquí tendrán muy poca comida, porque es cierto, amigo televidente, tendrán los consultores poca comida porque felicito la visita sorpresa, claro que la felicito, pero yo como ciudadana veo que el presidente está muy cargado. ¿En qué sentido? Pero es el único solito pero que anda programando todo. El problema no es el presidente, el problema es de la oposición en este caso, que tiene que tener un mensaje claro y dirigido y hacia dónde va, cómo lo va a construir. Hay un tema, por ejemplo, de hablar de la Marcha Verde. Todo el mundo dice, no, eso es un movimiento político. No, eso es un sentimiento, cuidado. Hay que saberla diferenciar. Entonces, a partir de la posición de querer hacerle la Marcha Verde un mensaje para sobrecargar al presidente, no es la vía, es saber qué piensa la gente de la Marcha Verde, qué espera de la Marcha Verde, por decir algo, y hacer un mensaje. Y del otro lado tienes al gobierno que no se siente presionado, que ha sentido poca presión. Ojo, esta Marcha Verde le ha hecho presión. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero el que tiene que profundizar la Marcha Verde para presionar más al gobierno, para el gobierno poder convertir otras políticas públicas de vitrina, poderlo sacar con mucho mayor fuerza y mayor ahínco. Entonces no es un tema de los consultores políticos, yo creo que es un tema más bien de los políticos que requieren, y por eso este congreso es sumamente importante, que requieren de planificación estratégica y hacia dónde van, porque quedan poco tiempo para las elecciones. Siempre la gente dice, no, quedan 3 años. Y cuando uno lo saca por días, cuando uno lo saca por electores, ¿cuántos electores tienes que tocar por día? ¿Cómo debes llegar al mensaje? Te resulta insuficiente. Nosotros, amigos, vamos a una brevísima pausa. Y aterrizamos con estrategia. Y aterrizamos con las noticias falsas. Nos faltan las noticias falsas. Y las estrategias de algunos políticos. Señores, Cerdocentro, lo nuestro. Cerdocentro en la avenida Privada con 27 de febrero.
Ahí está el cerdito contento de Cerdocentro esperándole para compartir con ustedes los ricos sabores de la comida empresarial que tiene Cerdocentro, que arranca desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. También recuerde que Cerdocentro tiene un menú ampliado, que chuleta, carnita, deditos, longaniza, petit salé, salchichas de desayuno normal, salchicha barbecue normal, picante y sobre todo la tradicional pierna asada de Cerdocentro. Cerdocentro, lo nuestro, tiene el número 809-530-6613 y ese cerdito que les digo a ustedes que ven en pantalla contento está esperando para compartir con para ustedes yo comérmelo. el almuerzo. Sí, sí. Y Olivares Cabrera y asociado, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen también los servicios de igual a contables, constitución de compañía, leyes laborales, son expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. Recuerda que el lema de Olivares Cabrera de Asociado es que su negocio vaya como la flechita de la curva de valores creciente. Olivares Cabrera y Asociado está en los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421 en la avenida Independencia, kilómetro 10,5, Torre Atalaya del Mar, Suite A 223. Y recordarle que ya no tiene por qué ocultar su sonrisa. La doctora Lourdes Sarina Opelman, quien es especialista en prótesis y reconstrucción bucal, está presta a brindarle todos los servicios que necesita usted para su estética, la estética de su sonrisa y su salud bucal. La doctora Opelman ofrece los servicios de endodoncia, ortodoncia, odontología pediátrica, implantes dentales, coronas, puentes, cirugía bucal, en fin, todo lo que tiene que ver con su salud bucal. La doctora Opelman trabaja exclusivamente por cita y está en los teléfonos 809-533-2000 y 809-846-0582. El gabinete de la doctora Opelman está en la avenida Rómulo Betancourt, 297, Plaza Maderta Tercera, local 205 de Bellavista. Amigos, hablábamos con Raniero de todo lo que es el marketing pero político. ¿a dónde va la estrategia? Eso, vamos a hablar de la estrategia y con el poco tiempo que nos queda, que nos hable de las noticias falsas y qué tanto tiene que ver las redes sociales con estas noticias falsas y el periodismo en sí. ¿Y cómo se va a tratar en el Congreso ¿Y cómo se Internacional trataría de en el Comunicación Política? Bueno, cuando hablamos de estrategia, es importante, sobre todo cuando tienes un gobierno, es como lo que hablábamos antes. ¿Cuáles son las políticas públicas vitrinas? ¿Qué es lo que puedes desarrollar? Porque hay muchos gobernantes que llegan con un deseo, pero cuando se encuentran con un presupuesto que no le alcanza, tienen que tratar de ajustarse a la necesidad que hay y cómo satisfacer las necesidades. Hablábamos de las redes sociales. Desde ese punto de vista también la estrategia te puede decir qué viene bueno, qué viene malo, es decir, cómo manejar las crisis o las potenciales crisis que se te pueden presentar. Ingeniero, pero aquí nadie le hace caso. Don Exacto, Ricardo, sí, pero dígaselo son a él, las por redes Dios. sociales, un aliado del marketing político o un enemigo del periodismo. Depende desde el punto de vista del candidato. Es decir, depende de la estrategia y lo que tengas. Es decir, es positivo si lo sabes manejar. Si lo descuidas y no lo sabes atacar, pues sencillamente se te convertirá en algo negativo. Ahí vamos a ver de todas maneras experiencias exitosas. Ahí vamos a ver a Antonio Sola cómo maneja las estrategias, es un hacedor de presidente. Ganó la campaña en Haití, ganó en México, ha ganado en Colombia. Presidenciales, no cualquier cosa. Pero doña Lilian. Pero no es posible. Doña Lilian, ¿por cuándo es el Congreso? Porque nosotros vamos a tener que volver con Raniero. Hay que volver de nuevo. Nos están haciendo más señas que en Oh, el Dios pitching mío. box. Por favor, queremos terminar este programa con el spot del Congreso. Ahí Sí, está, el Congreso. 21 y 22 de septiembre. Vamos a tener el panel de las noticias falsas, donde va a estar don Julito Jacín, Muy Don bien, muy Julio interesante, Jacín, don Julio Percio Jacín. Maldonado. Ricardo Adriano- Nieves, Adriano Adriano Miguel Miguel Tejada, José Monegro. Vamos a tener al panel de la mujer con perfume, la política con perfume, de mujer. Y también estarán los amigos televidentes de Consulta Participativa. Amigos, gracias por No es seguirnos posible, en no es este justo, me programa. han engañado en Nos este vemos en la programa. próxima entrega de Consulta Participativa. Hasta entonces.